El siguiente es un espacio contratado. Las opiniones vertidas en el mismo son responsabilidad de sus conductores. Controversias en Continente, para cerrar la mañana pensando, defendiendo la verdad, revisando la historia y la historia reciente y recuperando los valores perdidos. Conducción, Roberto Patrone, distinguido en marzo de 2012 con la mención Sebastián Paradisábal como ícono de la cultura uruguaya, por su trayectoria en el periodismo y la radiodifusión. Bien, amigos, iniciamos un nuevo programa de controversias, el del día viernes, el del fin de semana, nuestro programa número 1946. Esto es el programa distinto del Diario Uruguayo para, como siempre decimos, también para una audiencia distinta. Hoy en días complicados, amigos, donde podríamos tranquilamente hacer una cartelera de corrupción, amigos, porque de actos de corrupción o sospechas de corrupción de gente de gobierno, que eso es lo que más demoraliza a la gente, ¿no? Porque cuando la corrupción viene de arriba, amigos, es peor del gobierno mismo. Pero bueno, amigos, ese es nuestro programa número 1946. Vamos a hablar de todos estos temas correspondientes a este viernes 9 de junio de 2017, que según el Instituto Uruguayo de Meteorología será un día nuboso y ventoso con baja sensación térmica. La mínima será de 8 grados y la máxima de 13, ¿no? Y bueno, y ya que el Museo de la Memoria no lo recuerda, digamos que un día como hoy, 9 de junio, pero de 1977 comenzó la construcción de la represa del Palmar, una gran obra de infraestructura de las que hoy no vemos realizar en el país. Al igual que la represa de Salto Grande y basados en interminables estudios y vacilaciones anteriores a 1964, en el periodo del proceso cívico-militar se decidió la construcción de la represa del Palmar. La obra comenzó, como dijimos, el 9 de junio de ese año 77 y comenzó a generar energía con una de sus turbinas en diciembre de 1981. Fíjense, 4 años. Y funcionó a pleno con sus 3 turbinas en agosto del 82. Es la tercera represa sobre el Río Negro, situada entre los departamentos de Río Negro y Soriano, y a unos 300 kilómetros de Montevideo. La represa tiene una longitud de 140 metros, con 3 turbinas que generan 100 megawatts cada una, con una altura de caída de agua de unos 27 metros y con un caudal de 413 metros cúbicos por segundo. Coronando la represa y a más de 45 metros de cota, se construyó un puente ruta de 8 metros de ancho de calzada que une ambas márgenes. El lago contiguo tiene una superficie de 270 kilómetros cuadrados, el que a su vez es alimentado por una zona de 62.000 kilómetros cuadrados. La formación del embalse determinó la expropiación de unas 30.600 hectáreas y la realización de obras complementarias sobre las rutas 55 y 14, así como 37 kilómetros de carreteras, un puente de 73 metros sobre el arroyo Sauce y otros en sustitución de los existentes en paso del puerto sobre el Río Negro y Arroyo Grande que quedaron sumergidos.
Totalizan unos 6 kilómetros de longitud los puentes y accesos construidos. Para la construcción de esta formidable obra se emplearon unos 4.350 técnicos y operarios, por lo que fue necesario edificar un total de 436 viviendas familiares y colectivas que alojaron unas 3.300 personas en total. La nueva población establecida cuenta con un centro comercial, un banco, proveeduría, carnicería, panadería, peluquería, comedor para servir 3.000 comidas diarias, escuela con 280 niños, hospital con 9 camas, 2 médicos, un odontólogo, un parador con 48 habitaciones, destacamento policial y militar, etc. También cuenta con servicios generales de saneamiento, agua potable, red eléctrica y telefónica, calles pavimentadas y centro de recreación. La energía generada se transmite a Montevideo y entre las subestaciones a través de un tendido de líneas de 232 kilómetros y 10 kilómetros respectivamente. La construcción de la represa y su lago correspondiente hizo necesario el reasentamiento del pueblo Andresito, ubicado en el kilómetro 249 de la Ruta 3, en el departamento de Flores, para lo cual fue necesario la construcción de 60 viviendas y 10 locales comerciales y de servicio, que incluye escuela, policlínica, comisaría, telecomunicaciones, comercio, carnicería, taller, etc., así como obras de caminería, saneamiento, energía eléctrica y agua potable. La construcción de la represa de Palmar insumió 107.000 toneladas de cemento, 340.000 metros cúbicos de pedregullo, 407.000 metros cúbicos de arena, 500.000 metros cúbicos de hormigón y 10.900 toneladas de hierro. Debió excavarse 3.800.000 metros cuadrados de terreno común y 1.190.000 metros cúbicos en superficie rocosa. Como consecuencia de esta formidable obra, fue necesario construir 31 kilómetros de carreteras y puentes y sus accesos con una longitud total de 6 kilómetros. Quería recordar esto, amigos, porque estas son las cosas de las que estamos olvidados y estas son las obras que construyen y hacen próspero a un país y a su gente, lamentablemente hace muchos años detenidas en este país. Entonces, esta gran obra, con todo lo que hemos descrito, es orgullo de los orientales, amigos, aunque no se hable de eso, aunque se haga memoria de otras cosas y de otras acciones rastreras, y no se reconozcan las que son hazañas del pueblo uruguayo mancomunado en construir su país. Bien, amigos, estamos acá, nos acompaña don Wilson Braña Sosa, el escritor, y estamos con el coronel Araujo, que vamos a dar entrada a su columna con la correspondiente cortina musical. Bien, amigos, muy buenos mediodías, don Roberto Patrone.
maestro Wilson Braña Sosa y querida audiencia de nuestras controversias, y a nuestros queridos operadores de sonido que nos reciben con esta música. Y hacen milagros, ¿eh? Sí. Yo diría más que vos abusó. ¿Quién no abusó? Del gobierno no queda casi nada. Bueno, sí, Y el día que se investigue todo, Araujo, ¿eh? Hemos dicho acá, cuando se investigue cada licitación, cada compra directa, cada contrato de asesores, bueno, hasta Kirchner va a quedar chiquito. Sí, la cosa es muy generalizada. Usted me decía de unos viajes del Mides, no sé Sí, qué. unos pasajes, creo que son 800.000 pesos en pasaje a una ONG que ni siquiera está media fantasma ahí porque no está registrada como trabajando para el gobierno. Y bueno, y no se sabe a dónde fueron ni para qué eran los pasajes, ¿no? Bueno, aunque nuestra audiencia sabe que a mí me gustaría hablar de otros temas, Claro. el concepto de la felicidad humana que veníamos conversando, que lo dejamos ahí a medio camino, o de hablar de Rodó o de Juana de Ibarburú, pero la realidad nos abraza y no tenemos más remedio que mirar la realidad, porque si no la gente va a decir que nosotros estamos en Babia o en una burbuja, y no es así. Teniendo además en cuenta ya la gravedad que está teniendo este asunto de la corrupción en este gobierno, que sin duda yo creo que es una amenaza no solo a la moralidad pública, a las instituciones democráticas. La corrupción se puede convertir en una amenaza a la seguridad nacional, es decir, en un conflicto grave, en un conflicto en el que haya que intervenir, sobre todo porque en algún momento este pueblo que leía en un artículo por allí, que está totalmente adormecido, tipo ovejas al corral, si un día se termina de indignar a la altura que le correspondería, bueno, las cosas pueden pasar a instancias más graves, porque ahora vamos a también, hablando de los hechos, pero nunca separándonos de la teoría, que es la que nos hace poner luz sobre los hechos, vamos a ver que estas élites gobernantes que luchan por mantenerse en el poder justamente por los privilegios que ello supone, a veces también pueden recurrir al camino de la dictadura explícitamente practicada, y como está ocurriendo por ejemplo en Venezuela, Claro. Correcto. que es el gobierno más corrupto del mundo, que por supuesto no le alcanzan ya los mecanismos demagógicos ni de la propia corrupción para mantenerse en el poder, y entonces acorralado por parte de la población que reacciona en su indigencia, opta por la vía dictatorial. Entonces, por eso estoy diciendo que la corrupción es una amenaza, una incidencia en orden a los conceptos estratégicos como manejamos nosotros, que puede convertirse en una hipótesis grave de conflicto. Vamos a verlo ahora, cómo lo han estudiado los maquiavelistas, una escuela que yo ya he mencionado aquí. Pero comencemos por los hechos. En el día de ayer, todos ustedes saben, salió en el semanario Búsqueda la información de los gastos que ha hecho el vicepresidente de la República, Raúl Sendic, con lo que se llama una tarjeta corporativa de ANCAP. Gastos que nada tienen que ver con lo que corresponde al uso de la tarjeta, que lo limita a gastos imprevistos que surjan en sus misiones de trabajo. Gastos imprevistos que surjan en sus misiones de trabajo. Ahora, algunas cosas para decir. En principio, esto es un gran abuso.
porque se extralimita el uso de esta tarjeta en lo que le corresponde de gastos imprevistos que surcan en su trabajo. Además, discúlpeme, además hay un gran abuso en lo que ha viajado este hombre. Usted ve el detalle de acá. Ha usado tarjetas en España, en Argentina, Palacio del Casimir, no sé qué es, en Rusia, en Perú, en Estados Unidos, en Israel, en Italia, estoy leyendo acá, en Brasil, en Argentina, Panamá, en todos los países, Inglaterra, en Italia, Inglaterra, Argentina, Venezuela. Entonces, ¿qué anda haciendo? ¿A qué viaja? Porque no sé que si trajo algo bueno para el país o simplemente está conociendo el mundo a costilla del pueblo, ¿no? Además, los montos que él tuvo la desfachatez de mentir en la conferencia, una especie de conferencia de prensa que dio ayer, que decía que no iban más de 20 y pico de mil pesos y 3.000. 29.000 pesos, que él no se iba a quemar por 29.000 pesos. Bueno, hubiera pagado con la plata de él, entonces, ¿no? Pero no es así, porque la información correcta, sí. Digámosle a nuestra audiencia, por las dudas que alguno no sepa, que además los gastos son en joyería, en ropa, pero además en artículos en comestibles, en los restaurantes, en los supermercados, ropa deportiva, en fin, joyas. Mire, ¿dónde gastó? Gold Joyas, 9.000 pesos, 9.000 dólares, mejor dicho. Ah, no, está en pesos acá aparentemente. 9.000 pesos. Divino, 6.000, se habrá comprado un colchón, pero qué urgencia tiene comprarse un colchón. En Devoto. ¿No le alcanza con el sueldo de él para ir pagarlo de su bolsillo el colchón? Bueno, ahí está, empecemos por una cuestión, ¿no? Lo primero es que, a mí me gustaría decir que en principio que lo primero es que como se dice, el poder corrompe, porque están tentados al abuso de las cosas públicas. Eso es una ley general, porque usted al administrar dinero que no es suyo está siempre tentado a mal manejarlo, incluso los medios. Es decir, los abusos más comunes son que usted use mal el auto, por ejemplo, tiene un auto oficial, bueno, usted a veces lo usa para sí mismo, en fin, hay una gama de abusos. Pero por eso nosotros empezamos con eso, usted abusó, ¿no? Hay una gama, que puede estar la falta, te comete una falta, pero esto es directamente un robo. Pero es un robo que además está sistematizado, que no lo hace únicamente Sendik. No, claro. Porque acá ponen, no sé si este semanario Búsqueda que estoy tomando acá lo hace en forma deliberada, hace una notita ahí como diciendo que Martínez gastó menos, que es más austero, pero gastó igual. Igual abusó. Claro. Y compró cosas compró acá en el duty free, o sea, en el free shop de los aeropuertos, con esa tarjeta, que debe haber comprado whisky. Entonces usted y yo le pagamos el whisky al pelado Martínez, que es tan corrupto en un grado menor de abuso, porque quizás lo hacía por otro lado. Pero Sendik, aparte, estos datos de búsqueda son de una tarjeta, pero ahora se han sumado los de otra tarjeta corporativa. Que las revisen todas y vamos a ver. Suma $38.000 más no sé cuántos, 500.000 pesos y 500.000 pesos. Ahora fíjese usted qué changüí si nos dan a nosotros un carguito de eso, que solo con esa tarjeta usted puede robar por cuerda paralela $38.000 y 500.000 pesos. ¿Me entiende? Entonces, disculpe, usted quería decir algo. No. Ahora, pensemos un poquito, vamos a pensar algunas cosas. La primera, ¿qué necesidad hay de tener esta tarjeta? Porque, que me hace acordar al doctor Salle, ¿no? Que dice, porque esto es una propia cleptocorporatocracia, porque son tarjetas corporativas. Claro, está. Bueno, esta es una tarjeta cleptocorporatocrática. Es una tarjeta ¿cómo se llama? Cleptocorporatocrática. Claro, es el propio robo desde la democracia, que ahora vamos a explicar por qué ocurre. La plata de la gente, pero además hay otro acto de corrupción, digamos, porque junto con eso no hay control. Bueno, ahí por eso vamos por parte, como decía aquel, ¿no? Por parte. Primero, la tarjeta no tiene por qué existir. Claro. Porque si usted tiene que hacer un gasto de representación, usted vaya donde vaya, usted agarra la boletita, la pone en el bolsillo, después va a su despacho
le dice a los 50 ayudantes que tiene ahí, che, Tramá, andá y cobrame esto ahí en el tesorero, en el cajero, porque claro, esto lo gasté ayer, y ahí hay una cuenta, o se lo descuentan de gasto de representación. No precisa andar con una tarjeta, claro. ¿no? Además, fíjese usted, para los sueldos que tienen, Y si la usara, que salga de donde tiene que salir y se reponga. pero además cuando la tarjeta. viajan le dan viático. Claro. Pero además cuando viajan le dan viático. Todavía es. ¿Entiende? Entonces, la existencia de las tarjetas es porque hay una corrupción generalizada. Porque las tarjetas, además, las tienen los otros directivos. Como también había en la Armada, ¿eh? Vamos a decir todas las cosas, como decía mi mujer cuando tenía guardia. Vamos a contar todo el cuentito. Que en la Armada también había tarjetas que cuando viajaban a Miami, no sé cuánto, y usaban la tarjeta de la Armada para gastos que no eran de la Armada. Eran personales, ¿Ah? Lo lamento, pero es así. Entonces, ¿solo Sendic tenía tarjeta? No. ¿Y los otros directores de los partidos, por los demás partidos? ¿No le parecía que esto era un abuso de funciones? Porque ahora vamos a llegar a lo otro, a la derogación del abuso de funciones, ¿no? Porque esto es un flagrante abuso de funciones. Esto es un robo, mejor dicho, ¿no? Sí, es un robo. Que ahí, y bueno, y otra cosa. Para usar estas tarjetas de este modo que se estaba haciendo, usted no solo necesita la connivencia de los otros directores, sino de mucha gente que sabía esto. ¿Cuál es la prueba del 9? Que a alguien a búsqueda le sopló. Entonces hablan del espionaje militar. Informantes y agentes hay en todas las agencias de inteligencia, como es un periódico de investigación, es una agencia de inteligencia, Claro. y muchas de las cosas que no saldrán, Sin duda. y de los operativos que harán de investigación. Pero alguien fue, al ver esta brutalidad, alguien le habrá dicho, búsqueda. Entonces, ¿búsqueda qué hace? Hace un pedido oficial por una ley de la información, y ahí no hay más remedio que informar. Pero ¿cuánta gente involucrada hay en esto? ¿Y sabe por qué están involucrados todos y nadie dice nada? Porque van todos en la misma. Claro, son todos Porque van todos cómplices y con nadie sueldo, denuncia. miren, Claro. van todos con los sueldos y con las canonjías Claro. que tienen en cada lugar. Ahora vamos a ver. Que ellos por se otro votan, motivo. además. Por supuesto. Ellos mismos se los votan. ¿Dónde estaban los directores de los otros partidos que han habido en ANCAP con todo esto? Mutis por el foro. Entonces, cuando nosotros decimos acá que la democracia, lo voy a repetir, que la democracia es intrínsecamente corrupta, porque está en su forma, en su mecanismo, es intrínsecamente corrupta, en todo sentido, porque ahora vamos a pasar a la segunda parte, que hay una corrupción peor todavía acá, que nadie le ha dado importancia. Antes, para terminar con Sendic, yo me acuerdo de una frase de cuando él salió candidato a la vicepresidencia, que estaban justamente las candidaturas, no se sabía, una podía ser Lucía Topolanqui. Entonces Lucía Topolanqui le dijo, bueno, si Sendic está ahí, tuya, Héctor. Tuya, ¿te das cuenta? Qué increíble, qué ironía. Porque él se la tomó bien en serio, que era de él. No es toda tuya, no le dijo toda tuya, es toda tuya, Raúl. Le dijo toda tuya, Héctor. Claro. Es increíble, es increíble. Bueno, pero hay una corrupción peor que esta, Roberto, porque esto es un afano de cleptómano, Sí, esto es de chorro. de chorro, ahí está, Claro. esto es de chorro. Que aparte le voy a decir una cosa, ¿no? Mire qué cosa, porque esto, Dios mío, me tenga tiempo para terminar, porque voy a hablar de otra vez de la Fiscalía, otra vez de la Fiscalía de Corte, porque vamos a tratar acá un artículo que salió del señor Ronzoni en Búsqueda, que habla de los prevaricatos de la justicia que terminan en los prevaricatos de los juicios a los militares. Se llama Dislates en reiteración. Al final de este programa espero tener tiempo para dedicarme a él. Otra corrupción. Pero el diputado Iturralde le pasa el caso al superfiscal de vuelta. Por hechos con apariencia delictiva, ¿no? Sobre todo referidos al cohecho, es decir, un artículo 158 de la... A mí me causa un poco de gracia, porque ¿qué confianza le podemos tener nosotros al fiscal Díaz con las cosas que ha hecho y sigue haciendo en este país? La fiscal le pasa el caso a alguien que depende o es amigo de él, y con la orden del fallo no que tiene que dar. no quiero, como dice el general Fernández, no quiero balaquear y no quiero decirle, como le dije la otra vez, ¿no? Que yo lo anuncié.
que no iba a pasar nada cuando el caso de que le pasó el fiscal a la fiscal Llorente, el caso de las tupabandas, que yo lo dije antes, ¿no? Sí, No quiero balaquear y decir ahora, pero vamos a ver qué pasa con esto de el robo de Sendic y el fiscal de corte, a ver a quién cómo maneja el tema de esta denuncia, ¿no? Bueno, pero fíjese usted, Roberto, que hay un abuso, una corrupción mucho mayor, que no ha sido puesta en evidencia. ¿Qué es lo que ha dicho Astori respecto al gobierno de Mujica? Que dijo que el déficit fiscal es porque se adelantaron los tiempos electorales. Se adelantaron los tiempos electorales. Entonces yo leo, trato de estar informado para venir a conversar acá con ustedes. El politólogo Garcés, que a veces pega una en el clavo y varias en la herradura, según mi modesto leal saber entender, dice, saca un artículo tratando de justificar el tema, que hay dos izquierdas, ¿no? Una izquierda gastadora, claro, y una izquierda más apegada a las macroeconomías, a las cuentas neoliberales. Entonces, claro, Mujica es la izquierda gastadora no, señor, de eso no se trata, politólogo. Usted, que es politólogo, no es economista, lo que tenía que haber visto es que la corrupción de los tiempos electorales o preelectorales o no electorales, eso es lo que está acá, porque claro, esos estilos que están por encima de la moral, ¿no? Esos estilos de gastador y menos están por encima de la moral. Pero aparte eso no es el análisis politológico que hay que hacer. Claro. Acá hay que hacer, el análisis que me parece a mí que hay que hacer es que lo central es el carnaval electoral. Claro. Porque en los propios dichos de Astori hay una obnubilación por el poder tan grande que no se da cuenta, porque dice que hay problemas porque se adelantaron los tiempos electorales. Es decir, si se hubiera gastado mucho, pero no se hubieran adelantado los tiempos electorales, es decir, si se hubiera gastado y se hubiera desfinanciado al Estado uruguayo, robándonos la plata con propaganda para los partidos políticos, como lo hizo Sendic con ANCAP, ¿no? Es decir, si no se hubieran adelantado los tiempos electorales, si se hubiera robado esa plata a favor de la partidocracia frente amplista, en tiempos electorales, según los dichos, si nos atenemos a los dichos de Astori, no habría habido esta especie de abuso. ¿Me entiende lo que dice? Porque él dice que hubo problemas porque se adelantaron tiempos electorales. Es decir, que si se hubiera hecho en tiempo electoral, ¿estaba bien esto? ¿Estaba bien robarnos la plata de todas las empresas públicas para volver a ganar las elecciones? Porque lo que dice Astori es eso. Sí, que usamos la plata. Que los tiempos electorales vale. Claro, que los tiempos electorales, y usted puede robar, usted puede desfinanciar al Estado, robarnos la plata, con tal de volver al poder. ¿Cómo? Claro que sí. Esto es terrible lo que está diciendo. Es el abuso de los abusos, porque lo hacen incluso por derecha, ¿no? En el sentido de que desvían gastos no es de nuestros dineros, ¿no? Para volver a estar en el poder, para manipular por la propaganda. Eso fue evidente. Lo que ellos le llamaban, estos falsos santos que iban a venir le llamaban el carnaval electoral, ¿se acuerda? Sí, ¿cómo? El carnaval electoral le llamaban. Chupa sangre calificaban a los de los partidos tradicionales. Claro. Ahí están los chupasangre, me dijeron un día que yo iba pasando. Claro. Como muy bien. También me voy a referir a otra cosa, porque también acá, todo esto además, fíjese usted, todo este disparate, se da en el marco de tremendas injusticias, que quiero decirlas bien claro, entre ellas con los militares. ¿Se da cuenta? Tengo acá los sueldos, porque lo pasó un contador a Villeira, de lo que ganan los gerentes en el BPS. Ganan más de 300.000 pesos, pero no es 1, 2, 3. El portero gana más que un capitán. Los choferes. Y en la actividad privada también, esto que están haciendo ahora los del Supergas, que están en huelga, tengo los sueldos acá, de lo que ganan los camioneros, cientos de miles de pesos por mes. Pero bueno, allá vaya la cara de ellos con los camioneros. Pero lo del BPS es una muestra de
hipocresía de esos, como decía Chupasangre, que lo que hacen es como decía yo en el editorial del País que leí hace 15 días acá, que el gobierno con esta plata que hace disfrutan de la plusvalía de los soldados y de su explotación por el gobierno frente amplista. Porque si vamos a hablar de plusvalía, de marxismo-leninismo, de marxismo mejor dicho, y de explotación, y de artiguismo, la primera explotación es con los soldados. A ellos le están chupando la sangre, con 14.000 pesos por mes. Y ahora tienen el tupé de ir a hacer un consejo de ministros a Blandengues. Qué barbaridad. Al mismo lugar a donde le chupan la sangre a los soldados. Y los sucumben en la miseria y en la marginación. Es increíble. Y no salen los hombres. No salen los hombres a decir, basta con esto. Basta con esto. El artiguismo. Como hablábamos el otro día, no se puede ser artiguista y frente amplista porque Artigas es catolicidad. Claro. Y Artigas es el ejército, quieran o no. Y Artigas es lo que el discurso del comandante que le dijo también en la cara. Que no se puede levantar banderas de Artigas, ponerlas en el cerro, entonces cuántas cosas más, ¿no? Si no se está con las verdaderas banderas de Artigas. Con los que murieron por ella, en la lucha contra la subversión, que no tienen ni un reconocimiento. Ni moral siquiera. Ni moral siquiera, ¿no? Y aparte es la bandera, dijo el comandante jefe, la bandera de la defensa de los frágiles, de los marginados, los excluidos, los condenados. ¿Quiénes son esos en este momento? Los soldados de la patria, los explotados por este gobierno que hablaba de plusvalía. Con un partido comunista que apenas tiene 3.000 afiliados, una minoría en este país, que se dejan llevar de la nariz por ellos para arriba y para abajo. Es una cosa inadmisible lo que estamos cayendo. Pero, y quieren ajustar estos afanes, ¿no?, de tiempos electorales y estos afanes directos de tarjetas cleptocráticas, con los ajustes a los retirados militares y con los impuestos y con las disminuciones del ejército, ¿no? Bueno, pero esto, fíjese usted, que tiene todo un principio teórico, que justamente en esta excelente revista El Soldado, la que están sacando el Centro Militar, la última, nos trae un artículo que nos habla de esto, en términos teóricos, que lo han escrito, en este caso es el tema que trata, el título, es Sociología de las tendencias oligárquicas de la democracia moderna. Porque como usted siempre lo ha dicho, patrones, esto es una nueva oligarquía. Claro, lógico. Esta es una nueva oligarquía. Mire, yo estuve, usted sabe que yo estuve en la frontera, en Rivera, el mes pasado o el otro, y hablaba con un amigo y me decía, estamos salvados. No va a haber revolución. ¿Sabes por qué? Porque a Lula le gusta la plata. ¿Me entiende cómo es? Sí. Estamos salvados. Decía, no va a haber revolución, porque a esto le gusta la plata. Se terminó la revolución. Claro. Entonces, acá, estos hombres de la escuela llamada escuela maquiavelista, que son realistas del poder, que tienen se llama teoría de las élites. Acá es un artículo de Robert Michels, pero está Gaetano Mosca, Vilfredo Pareto. Yo ya hablé hace muchos años acá en este programa de esta escuela, porque son otras justamente corrientes que develan y ponen en evidencia la mitología democrática, en el sentido de que que las únicas categorías que hay son las de gobernantes y gobernados. No hay más categoría, hay gobernantes y gobernados. Y esa élite que gobierna tiene unos mecanismos de rotación. A eso se dedicó la escuela maquiavelista, entre otras cosas, ¿no? Que escriben al principio del siglo. Fíjese que Michels, nació en 1876 y murió en 1936. Que sí que está estudiando la democracia al principio del siglo. ¿Entiende, no? Por eso la densidad que tiene este estudio, como buena investigación científica, es que es válida para siempre. Porque mientras usted tenga el mismo sistema,
Claro. Se va a cumplir lo mismo. Entonces, lo que él nos relata aquí, en esta revista El Soldado, que la recomiendo, también está en formato digital, es cómo funciona la democracia, sobre todo la democracia representativa, que va tendiendo en todo su mecanismo a la creación de una élite que se afirma en el poder, y que se convierte prácticamente en una especie hasta de dinastía, porque las bancas parecen tener nombre, ya apellido propio muchas veces, y ellos a su vez están muy bien escritos porque también trata los aspectos psicológicos. Yo tendría que ser un poco más prolijo con esto, ¿no? Trata los aspectos psicológicos en el sentido de que la necesidad del liderazgo y de la división de funciones que hace como la democracia pasa a tener lo que se llama una clase dirigente, una clase política, una élite, ¿no? Que luego se afinca en el poder. Y fíjese usted, y esto es tan real para nosotros, que hay gente que está en el Parlamento desde el año 85 y no salió más. Por lo menos hay países que tienen el prurito de decir que, no sé si el maestro Wilson Braña, que también sostiene eso, que no se puede estar, no se podrían reiterar las bancas. Reelegir de inmediata y eternamente, digo yo. Reelección inmediata y eterna de los legisladores, que después que terminan el ciclo vuelven a la base, vuelven al partido, y entonces se renueva el propio partido. Sí, pero lo que eso es lo que permite, es lo que usted está denunciando. Con esta reelección inmediata de legisladores que hay acá, y eterna porque no tiene ningún límite, sí. ¿no? Se están formando esas verdaderas élites. Yo digo, esa nueva clase. Sí, señor. Entonces, acá explica mucho más teóricamente, ¿no? Porque en realidad dice que la representación, no existe la representación. Representación puede ser para un caso específico, pero no hay una representación permanente de todas estas personas que nos representan a nosotros. Entonces, en realidad, si la mayoría no sabemos ni quiénes eran, los votamos porque nos obligaban a votarlos. Lo que pasa, lo que sucede en los hechos, que es lo que estudian estas personas y no en los discursos, es que la élite pasa a dominar a los representados. Claro. Pasa a ser amos de los representados. Sin duda. Entonces hay todo un mecanismo, además que la democracia interna en los partidos, dice, no existe, porque los partidos son partidos de lucha, la democracia es para afuera, ellos si se ponen a ser democráticos, pierden capacidad de lucha. Entonces, es forés la democracia. Para adentro ya sabemos, lo hemos dicho reiteradas veces acá, cómo se replican las mismas caras o se compran los cargos en los distintos periodos. Otra cosa que él dice, por ejemplo, que la gente a veces prefiere al que está probado y tiene experiencia que al nuevo, porque el nuevo es una interrogante. Tiene razón, esto es una cosa lógica. Claro. Entonces usted dice, ¿le va a dar un poder a uno nuevo? No, vamos a dejarlo a que afane, pero que ya sabemos que gobierna, yo qué sé. Claro. ¿Me entiende? Hay tendencias psicológicas que van llevando a todo esto, ¿no? Bueno, acá viene otro capítulo, que es el poder financiero de los líderes y del partido, ¿no? Que es de lo que se trata. Cómo roban para sí mismos o para el partido, ¿no? Se va convirtiendo, dice, en una casta cerrada entre los líderes que no pelean entre sí, tampoco, si es para pelearse contra la masa, se juntan para pelear contra la masa, ¿no? Y dice así, la oligarquía surgida de la democracia está amenazada por dos graves peligros. La rebelión de las masas, que es a lo que nosotros nos veníamos refiriendo al principio del programa, y la transición hacia una dictadura, cuando uno entre los oligarcas logra conquistar el poder supremo. Ojo con esto. Uno se puede convertir, usted logra el poder supremo. Estamos viendo en el escenario internacional, ¿no? Claro. Después cómo compran los cargos de la oposición, dándole algunos privilegios, como estos casos de que lo mandaban en cable, dan la tarjetita. Claro, repartiendo. Repartiendo. Claro, siendo a todos cómplices, ¿no? Bueno, habla de la apatía de las masas. De esta manera el desarrollo de la oligarquía democrática se acelera por las características generales de la naturaleza humana, por esa apatía que tiene la masa, eso que la define como masa. Y dice una cosa interesante: la conciencia de poder produce siempre vanidad. Muy bien. Una convicción indebida de grandeza personal. El deseo de dominar, para bien o para mal, es universal.
En todos los hombres hay. Yo siempre, a mí cuando estudiaba, me acuerdo de un profesor de psicología que decían que había un encargado de un edificio que lo llamaron de un apartamento, y entonces el tipo le contestó y dice: espera un poquito que voy a distribuir el personal y ya voy. Y el personal era uno que tenía a barrer la escalera, pero el tipo claro, te iba a distribuir el personal, se sentía que tenía poder, aunque sea fuera sobre uno. claro. Bueno, eso es una cosa un mecanismo que a todos nos aliena en cierta medida, el deseo de poder. Muy bien, muy bien. Leemos unos mensajes y Sí. seguimos, Araujo. Los logros del proceso no se reconocen. Pasa lo mismo en Chile, que Pinochet sacó al país del atraso, y la prueba es que tiene muchos seguidores aún hoy. Son todos corruptos, blancos, colorados y fraudeamplistas. Esa es la peste de la democracia liberal, y al que le caiga el sayo que se lo ponga, dice Catón. Buenos días. ¿Qué problema para los cirujanos? Trabajo a destajo cortando manos. El doctor Tabaré les dará una mano. Abrazos de Capelo. Bueno, te saludo, Capelo. No sé, va a tener que contratar carpintero con la sierra o un carnicero con la sierra rotativa. Y agrega: señor coronel de la patria Araujo, como siempre, muy bien, un fuerte abrazo entonces de Capelo. Muchas gracias, Capelo. Patrones, qué pena esas cosas que se dicen en su programa, no oigan en la tele son alcahuetes de los tupas, dice Julio de Sarandí Grande, que antes escribió: patrones, esos vendepatria que viven la vida hablando mal de los militares, ahora no dicen nada de los que están haciendo ahora por los inundados. ¿Qué están haciendo ahora por los inundados? Yo no soy ni militar ni policía, pero los respeto y los defiendo, dice entonces Julio de Sarandí Grande. Saludos, don Patrones, muy claro el coronel Araujo, comparto 100%, un abrazo de Barroeta. Muchas gracias a todos los oyentes y los que mandan los mensajes. Para terminar con los maquiavelistas, con Michels, dice: el pasaje brusco de la oposición a la participación en el poder es lo que ejerce mayor influencia en la mentalidad de los líderes. El pasaje brusco de la oposición a la participación en el poder. Donde quiera que ha hecho un análisis muy enfocalizado en el Partido Socialista, Michels. Dice: donde quiera que los socialistas conquistaban municipalidades, donde quiera que administraban bancos populares y sociedades cooperativas y distributivas, donde quiera que disponían de cargos rentados, no podíamos dejar de observar una declinación notable de su nivel moral, ni advertir que los ignorantes y los ambiciosos constituían la mayoría entre ellos. Categórico lo que dice Michels, y como nosotros nos gusta ir siempre al fondo de las cosas, ya lo hemos repetido acá: quien no tiene fuentes de moralidad jamás puede tener conductas morales. Claro, y además, Esto sí es un problema ideológico, filosófico. Como dice el viejo dicho, ¿no? La ocasión hace al ladrón, que cuando se ven disponiendo de grandes sumas de dinero, la tentación de que se les quede una cantidad para ellos es muy grande. Pero la corrupción no termina solamente en estos casos de abuso de poder para conseguir más poder o más dinero. Hay otro abuso de poder que está referido a la justicia. Mire usted, que tanto que viene el Foro de Libertad y Concordia acá, me acuerdo del coronel Castiglioni, etcétera, etcétera. Voy a referir al artículo de Raúl Ronzoni en Búsqueda, que se llama Dislates en reiteración. Ronzoni hace un raconto de casos notorios de abuso de poder, prevaricato, como usted quiera llamarle. Y se refiere al caso de Héctor Amodio Pérez, de un señor, del ex cónsul uruguayo en Valencia, un señor que se llama Gustavo Schiavo, y a su vez del procesamiento del coronel Asensio Lucero. Cosa que va a dejar un poco para otro momento, porque se refiere, hace todo un relato de lo que sucedió con ex cónsul uruguayo en Valencia, Gustavo Schiavo, en que justamente estos personajes que voy a nombrar cayeron en gravísimas
irregularidades en la administración de justicia. Pero al comienzo, dice Ronzoni, bueno, por eso, porque ahora vamos a ver quiénes son estas personas, estos operadores jurídicos que están en estos casos que analiza acá Ronzoni. Pero comienza diciendo que el año pasado, cuando el Tribunal de Apelaciones de cuarto turno revocó el procesamiento de Amodio Pérez, vamos adelantándonos, ¿se acuerdan que la fiscal era quién? Estela Llorente, ¿no? La misma fiscal que dijo que no, y la Tupabanda leyó un par de papeles y contestó enseguida, rápidamente, que la Tupabanda no tenía nada que ver, ¿no? Que hace los mandados a días, aparentemente, ¿no? Dice, el año pasado, cuando el Tribunal de Apelaciones de cuarto turno revocó el procesamiento de Amodio Pérez por reiterados delitos de privación de libertad, que ahora vamos a lo siguiente, es la misma tipificación que tiene el coronel Asensio Lucero. Reiterados delitos de privación de libertad. Que recordamos a la audiencia que eso era la legalidad. El entonces capitán Lucero, que tampoco disponía de los delincuentes. Claro. Hoy lo escuchaba de día por un programa entero a Vázquez Franco en un programa que, claro, decía, no, los Tupamaros, los Tupamaros, dice, era una banda delictiva, que dice, bien los tipificó las leyes y la Constitución, era una asociación para delinquir. Claro. Pero entonces el muchacho decía, pero no, y la liberación del pueblo. No, ¿qué liberación? Esta era una banda de delincuentes. ¿Liberar de qué? En el 62, claro, que empezaron a actuar. Claro. Entonces, perdone que Bueno, reiterados delitos de privación de libertad, Amodio Pérez, lo mismo que al coronel Lucero, por poner preso a los delincuentes, ¿no? En plena legalidad, además en plena democracia. Reiterados delitos de privación de libertad durante la dictadura, no era durante la dictadura, ¿no? Lo de Amodio Pérez fue siempre antes de la dictadura. Claro. Amodio Pérez fue antes del golpe. Pero él no podía detener a nadie. Claro, por eso es toda una barbaridad. Bueno. Y si lo detenía, estaba bien, porque usted podía también hacer un arresto ciudadano. Si usted se cruzaba con un Tupamaro y lo reconoce, está muy bien que usted lo pusiera preso, porque la ley así lo estaba pidiendo, la ley en democracia. La ley es que por eso, porque estaban tipificados como atentado a la Constitución, asociación para delinquir, asistencia a la asociación para delinquir, en fin, todas las tipificaciones de los delitos de lesa nación, que eran los que pasaron a la santísima justicia militar, que quiero decirlo con estas palabras, ¿no? Que le salvó la vida a una cantidad de gente y actuó como correspondía. Bueno, dice que el ex juez Alonso Liar, le reclamó a la Suprema Corte de Justicia que considerara el artículo 23 de la Constitución por la responsabilidad de la jueza Estarico, otra, Julia Estarico, que es otra de las que está actuando en todos estos casos, otro lamentable caso, sobre la agresión al derecho de las personas. El artículo 23 que tuviera en cuenta la Suprema Corte el artículo 23 de la Constitución sobre la agresión al derecho de las personas, que aplicara sus facultades de superintendencia y corrección, el artículo 239 y segundo de la Carta, y las sancionatorias, que es el artículo 144 de la Ley Orgánica de la Judicatura, y que investigara si hubo abuso de poder. Todo esto pedía un ex juez para que actuara la Suprema Corte de Justicia respecto al caso de Amodio Pérez. Que yo lo digo, es absolutamente obvio que se tiene que lo mismo debería aplicarse, y me acuerdo que lo hemos pedido acá por prevaricato, que la Suprema Corte de Justicia actúe. Claro. Y no actúa. Apenas ha tenido algunos reflejos ya con la situación insoportable de la jueza Mota, que la pasaron de penal a civil por todas las metidas de pata que se hizo la jueza Mota. Pero habría que haberla sancionado. Claro. Como dice acá el ex juez a León Soliar. Bueno, no ocurrió. Dice. No hubo nada. Según el tribunal, Amodio careció de las garantías de debido proceso, el derecho que la Constitución le asegura a todo ciudadano a ser juzgado de conformidad a las previsiones de la ley. Esto ya lo dice Ronzoni, ¿no? El tribunal le marcó a Estarico su radical contradicción con un procesamiento similar del caso del coronel Asensio Lucero, y le recordó que por los hechos, en fin, no se podía procesar a Amodio Pérez, que estaba amnistiado, en fin.
todos los disparates que hizo, ¿no? Para terminar, entonces tenemos acá a tres, porque la jueza dice, Ronzoni es la misma, Julia Starico, y dos fiscales, Estela Llorente y Telechea, la inefable jueza Ana Telechea, también, que lleva adelante todos esos juicios contra los militares. Entonces termina diciendo Ronzoni que Telechea, que tiene el cometido de velar por los intereses de la sociedad, de nuestro, del Estado, y es quien representa en la persecución del delito, dice, ahora trabaja como fiscal penal, Telechea, e integra desde 2015, junto a Llorente y a otros dos fiscales, una unidad especializada en derechos humanos, asesora del fiscal de corte Jorge Díaz. Cuando se cree una Fiscalía de Derechos Humanos, Telechea estará al frente de todas las causas sobre violaciones a los derechos humanos cometidos durante la dictadura. Una duda surge inevitable. ¿Los derechos humanos violados en la dictadura son de un rango superior a los que se viola en democracia, especialmente cuando los hacen los magistrados? Son los magistrados los que están violando los derechos humanos. Y yo le agrego al señor Ronzoni esto. También están violando los derechos de los militares. No es que los militares estén separados de esto. El prevaricato se está cometiendo sobre todo con los militares. Con todos los que están presos y los que están impedidos en causas que todavía están sustanciándose. Entonces, a las pruebas me remito. No somos nosotros los que lo estamos diciendo. Este es un señor que está especializado en análisis de cuestiones jurídicas. Así que, ¿qué más precisan las instituciones, los partidos políticos de la oposición que votaron en el Senado a favor de la creación de una fiscalía especializada para juzgar a militares? Porque esa es el verdadero nombre, Fiscalía Especializada en Juzgar Militares, claro. Por haber derrotado la subversión, que viene todo programado del exterior, ¿no? Desde las grandes, desde el poder real del dinero, como dice Salle. Entonces, ¿qué esperan los partidos políticos de la oposición? Pero yo le agrego otra cosa, y va por mi cuenta. ¿Qué esperan los señores generales en actividad? ¿Qué pruebas, qué más pruebas quieren? No somos los loquitos de la guerra del Foro Libertad y Concordia, ni el coronel Flores, ni el coronel Araujo, ni los que nos dedicamos a estudiar estos temas. Pongan a estudiar estos temas. No son causas comunes estas que, no, porque no sé cuánto. Acá mandaron preso al coronel Asensio Lucero por haber detenido tupamaros en época democrática. Y no por otra cosa. Esa es la tipificación que tiene. ¿Qué esperan? ¿Qué espera el presidente del Tribunal Supremo Militar? Para salir a defender a los jueces sumariantes y a todos los que actuaron bajo estricta legalidad. No lo decimos nosotros, no somos no somos parte del problema. Este señor es intachable de poder decirse cualquier al contrario, él no dice nada de los militares acá en este artículo. Uh-huh. Él dice que los que están cuidando los derechos humanos, los que van a castigar los derechos humanos durante la dictadura, son los que en verdad están violando los derechos humanos durante la democracia actualmente. Y los acusa a los magistrados. Acá están sus palabras, no son las mías. A los que se violan en democracia, especialmente cuando lo hacen los magistrados. Además, la falta de garantía para la gente, porque cuando un juez se equivoca, uno dice, bueno, a la Suprema Corte lo va a poner en vereda, ¿no? Claro. Y va a rectificar, y no pasa nada. Por eso él toma el ejemplo de un civil. Él toma un ejemplo de un civil. Estamos indefensos. Y es lo que le estamos diciendo nosotros a la población. Claro. Si es para nosotros, les va a ocurrir con ustedes. Claro. Porque eso hay impunidad en operadores de la justicia. Y estas señoras también están con tal impunidad y con tal respaldo que hacen lo que quieren y le pasan un expediente a las tupabanda y contestan lo que se les antoja sin investigar. Y así siguen procesando y manteniendo presos a los militares, pero a nadie le dan rollo para decir estas cosas. Toma este señor el ejemplo de lo que le pasó a ex cónsul uruguayo, un tal señor Gustavo Schiavo. Pero otra cosa le digo, porque ya algunos se están avivando. Quieren poner un impuesto a los militares
¿no? Que no es mi tema, pero quiere poner un impuesto a los militares, pero es una puerta abierta para ponerle impuesto a otros colectivos, como dicen ellos. Claro, y a juzgar a cualquiera, de cualquier forma, y meterla adentro lo que quiera. Esto ya no ofrece garantías para nada. Nosotros hemos dicho acá, este desmantelamiento del sistema jurídico lo van a pagar incluso las próximas generaciones. Claro, porque cuando se corrompe la justicia, claro. Estamos perdidos. Repetir el celular para que pasen mensajes, dice. Sí. Bueno, mientras tanto, usted tiene el número ahí. Sí, ahora lo vamos a pasar. Tengo un mensaje justamente, patrones. Felicitaciones a Coronel Díaz y a Coronel Flores por decir grandes verdades. Siempre adelante. Saludos de Alicia. No sé quién es el Coronel Díaz. Debe ser el otro que acompañó al Coronel Flores y se equivocan con él. No, es el Coronel Mario Menjú, que está con el Coronel Flores. Se equivocaron, me parece a mí en eso. Claro, es probable, sí. Para mensajes 097-243-006. No quiero irme sin felicitar al coronel Ricardo Milans, que sacó un artículo, una carta al lector en búsqueda muy buena, muy bien escrita, así que vaya mi saludo, mi felicitación por la voluntad, por los conceptos y por la buena pluma para decir las cosas al coronel Milans sobre el tema de Fuerzas Armadas. Y aquí hay otro artículo que quizá lo tratemos en el próximo programa, que se llama El pensamiento comunista. Es una carta al lector muy interesante de un señor que se llama Juan Pedro Arocena, que la dejaremos entonces para otro programa, porque ya vamos terminando por el día de hoy. Entonces, un abrazo grande a los camaradas y civiles prisioneros políticos, y que bueno, seguiremos luchando para decir nuestra verdad y que soporten con estoicidad y con fe este agravio en homenaje al servicio y a la patria. Así que muchas gracias, será hasta el próximo programa. Bien, antes de irnos no quiero irme sin decir lo siguiente, amigo. Bueno, la selección sub-20 que venía jugando bien, pinchó, no pudo concretar, pero ¿sabe qué? Yo me alegro por los venezolanos. Muy bien, estuvo Dudamel, Sí, muy bien, por eso, digo, porque yo dije, esto lo utilizará el gobierno. Y Lo Dudamel dijo, le debemos una gran alegría al pueblo por un joven de 17 años, que haber sido que atajó el penal último, ¿no? Pero hubo otro joven de 17 años el día anterior que murió en la calle. Le dijo, presidente, deje las armas, esa gente que está muriendo en la calle quiere un país mejor. Un valiente ese hombre, Dudamel. Así que lo felicito, el gran arquero Dudamel, y bueno, y se merece Venezuela en su mayor éxito deportivo de toda su historia en el fútbol, ¿no? Muy bien, patrón. Buen fin de semana, nos reencontramos el lunes, amigos, con más controversias. En cumplimiento del decreto 387/11, ponemos en conocimiento que el titular de la frecuencia de esta emisora es Difusora Pinto Sociedad Anónima.